Buenas noches con todos los que puedan ver este video. Buenas noches César, buenas noches Héctor. Vamos a continuar con el debate del capítulo 3 del libro Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Este capítulo 3 se titula El universo en expansión. Anteriormente habíamos hablado del espacio y el tiempo, y también habíamos visto en el principio nuestra imagen del universo, ¿no? Cuando hablamos del espacio y el tiempo quedaron bastantes cuestiones, ¿no?, por discutir después. Por ejemplo, el tiempo, o sea, discutimos bastante qué significa esto. Sobre todo por cómo lo medimos, nuestra percepción, cómo lo contábamos, ¿no? Qué significa para la relatividad general. Ahora en el universo de expansión, en este capítulo, se va a hablar un poco de lo que vino a continuación para poder entender un poco mejor el universo, ¿no? Y gracias a algunos descubrimientos que se hicieron en esta época. Hawking comienza haciendo referencia a cuando nosotros nos referimos al universo o al cosmos y estamos en una noche oscura, sobre todo lejos de la ciudad, para poder ver las estrellas, y una noche despejada sobre todo, y podemos ver las estrellas y vemos, si es que la noche está muy despejada, tantas que son imposibles contar, ¿no? Pero también vemos, podemos hacer referencia a un fondo de estrellas y a algunas que se mueven de una forma extraña, ¿no? Esos que se mueven de forma extraña vendrían a ser planetas. Hace referencia a eso y también a las distancias a las cuales nos encontramos, ¿no? Son distancias inimaginables. Pensar que a la velocidad de la luz, la estrella más cercana está a 4 años, y hemos visto en los debates anteriores que la velocidad de la luz no es una velocidad a la que podamos aspirar los seres humanos. Es lo más rápido que podamos llegar. Y pensar que en 4 años vamos a estar ahí. Nosotros comentamos que la velocidad de la luz en realidad vendría a ser muy pequeña en comparación a las dimensiones del universo, ¿no? Teniendo esto en cuenta, Hawking habla de Hubble. Bueno, fue un científico, ¿no? El nombre del telescopio espacial también. Entonces, ese científico descubrió que las galaxias no estaban fijas. Descubrió varias galaxias y luego se le ocurrió relacionarlo con la velocidad, ¿no? Ver hacia dónde se estaban moviendo. Porque supuestamente, que también lo mencionamos en el capítulo anterior, en el debate del capítulo anterior, el universo tendría que estar contrayéndose si es que todo estuviera guiado por la gravedad. Pero luego la solución a eso era que era infinito. Pero ahora Hubble no solamente tenía una certeza de esta suposición, sino confirmaba de que el universo no estaba estático, de que las galaxias se estaban moviendo, que incluso se estaban alejando y con cierta aceleración. Hay algunos otros detalles que mencionan, por ejemplo, cómo Hubble logró encontrar esto. Y es una pregunta que cualquiera nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo tener tanta información de esas luces extrañas que vemos en el cielo, ¿no? Y para terminar esta parte, solamente quería mencionar que es a partir del brillo. En algún momento se pudieron medir todos los brillos y estos brillos se podían relacionar con la luminosidad y esta luminosidad con la distancia. Y también se puede relacionar, gracias a Hubble, con la velocidad. Y podría explicar un poco más, pero lo voy a hacer en mi siguiente exposición. Entonces, los dejo con Héctor para que continúe con sus opiniones de este capítulo. Gracias. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal a las personas que nos puedan ver? Sí, este capítulo pues se ha encargado de explicarnos pues esta teoría de este universo en expansión, ¿no? Y me gustó cómo Stephen Hawking empieza explicándote algunos conceptos básicos para entender cómo se llega a la conclusión de que el universo se está expandiendo, ¿no? En primer lugar, lo que te dice es de que a través del color uno puede saber más o menos la distancia, qué características tiene una estrella, qué componentes químicos tiene,
y también se puede saber si se están alejando o acercando, ¿no? Y eso tiene que ver bastante con que Hawking te da el dato de que el ojo humano, cuando ve frecuencias más altas, ve que los colores se van hacia el azul, y cuando ve frecuencias más bajas, ve que los colores se van hacia el rojo, ¿no? Es lo que te explica Hawking. Entonces, al suceder esto, lo que ocurre es de que Hawking te explica de que los colores, digamos, irradian o sueltan una frecuencia, ¿no? ¿No? Las onditas, ¿no? Una frecuencia. Y esta frecuencia, cuando en estas crestas, o sea, digamos mejor ondas, ¿no? Suelta y irradian ondas. Entonces, cuando estas ondas, las crestas de estas ondas, ¿no? Que son así, tienen una frecuencia alta, entonces lo que pasa es que ves hacia el azul. Eso quiere decir de que entre cresta y cresta hay poca distancia. Pero cuando entre cresta y cresta hay mucha distancia, o sea, es más lento, es más lenta la ondita, entonces te vas hacia el rojo, ¿no? Entonces, eso quiere decir, dice Hawking, de que cuando tú ves un objeto a mucha distancia y este objeto ha soltado una onda, la onda va a viajar hasta ti, hasta tu ojo. Pero lo que se lee entre líneas es de que esta onda va desacelerando, ¿no? Porque supuestamente te dice Hawking que cuando estás más cerca, puedes verlo en una frecuencia alta, pero cuando estás muy lejos, como que va desacelerando. Entonces, eso hace de que lo veas más ligado al espectro de los rojos, ¿no? Y de esa manera se dieron cuenta que había muchas estrellas que eran para ese espectro de los rojos y se empezaron a dar cuenta, pues, de que se estaban alejando, ¿no? Entonces, esa fue la forma en que se dieron cuenta de eso, ¿no? Entonces, eso los hizo pensar de que las galaxias, como se están alejando, como las estrellas se están alejando con sus galaxias, eso quiere decir de que el universo no era estático, ¿no? Entonces, decir que el universo no es estático no es poca cosa, ¿no? Y no era poca cosa en ese momento tampoco. Entonces, y como bien Javier lo explicó, pues a través de los hallazgos de Hubble, en 1929 es que empiezan estos estudios, ¿no? Y acá ocurre algo bastante interesante, que para mí, viéndolo yo desde, no necesariamente al interior de la ciencia, sino que si yo quisiese hacer una mirada más digamos, epistemológica, por decirlo de alguna manera, de filosofía de la ciencia, por decirlo de alguna forma también, acá hay un dato bien interesante que dice, ¿no? Que dice que Einstein propone una constante cosmológica, ¿no? Y esa constante cosmológica lo que intenta explicar es que digamos, las galaxias no, en el continuo espacio-tiempo, las galaxias no se logren no se unan todos, sino que se queden en sus lugares. Entonces, esa constante cosmológica es como una fuerza antigravitacional, ¿no? Una fuerza que iba en contra de esa atracción que podrían tener dos galaxias. Entonces, esta constante cosmológica, esa fuerza antigravitacional, hacía de que estén separadas, ¿no? Pero todavía pensaba en un universo estático y que por eso estaban separadas. Lo interesante acá me parece es que cómo se ve, ahí sí se ve clarísimamente cómo Einstein, como cualquier científico, postula algo, ¿no? Postula algo. Y eso me gustaría tocarlo en este minuto que me queda, ¿no? Porque si nos hubiésemos quedado, ya he dicho que Einstein descubrió la constante cosmológica que existe en el continuo espacio-tiempo, la descubrió, como que vio algo que estaba ahí, pero no es así, sino que él postula algo para poder explicar de que el universo es estático y todo pensando él que el universo está estático, ¿no? Que se abandone este arreglo matemático, este concepto postulado, ¿no?
Entonces, los hallazgos hacen de que desaparezcan estos postulados, que desaparezcan estos arreglos matemáticos. Entonces, eso me parece bien interesante. Eso me parece muy interesante, porque eso nos hace pensar también de que por qué no, acá nos vamos a ir a una tangente, pero no quiero irme, solamente mando esta frasecita nomás, ¿por qué no el continuo espacio-tiempo puede ser también un concepto, nada más, que hasta ahora sirva solamente? ¿Y por qué no puede ser de que más adelante ocurra un fenómeno que haga pensar de que ya llegue la caducidad del continuo espacio-tiempo y ya no? O sea, estoy hablando muy a futuro, esto puede pasar acá 500 años, ¿no? Pero digo que puede suceder. Entonces, por eso, cuando se habla del continuo espacio-tiempo, yo más pienso en un postulado, en un arreglo matemático, que en una realidad objetiva, ¿no? Como digo, no lo veo yo desde el interior de la ciencia, yo lo veo desde afuera, ¿no? Pero esto que pasó con Einstein, la constante cosmológica, sí me llevó a pensar este tipo de cosas, ¿no? Que nos podría mandar una tangente y no quiero eso tampoco. Y bueno, esa sería mi primera intervención y ahí algunas cosas más que había apuntado le doy pase a César. Sí, gracias. Un saludo para todos los que tienen la posibilidad de ver este video. Y bueno, entrando a lo último que había dicho Héctor, bueno, sí, pues, ¿no? O sea, en realidad las postulaciones científicas son eso, ¿no? Son postulaciones que sirven para explicarnos una realidad dentro de un determinado contexto histórico, dentro de un momento histórico, ¿no? Que pueda variar, ¿no? De acuerdo a otras postulaciones que tengan mucho más proximidad a explicar el universo de manera más sencilla y predecir hechos a futuro de manera más concreta, como lo dice el libro, ¿no? Eso sí, pues. Pero también está la tingencia de que hasta que no llegue ese momento, no podemos tomarla como valedera, solo podemos tomar la que tenemos ahora, ¿no? Pues, También es ese tema epistemológico que mencionaba Héctor, la epistemología la vemos en este libro, ¿no? O sea, no solo ciencia o filosofía, sino también, no, o sea, no ciencia y filosofía separadas, sino como filosofía de la ciencia, como la epistemología, ¿no? Otros puntos para agregar a lo que mencionaban ustedes es la importancia del tema de la luz, ¿no? O sea, todo gira en torno a la luz, ¿no? Ahora, desde el descubrimiento de la velocidad de la luz y este tema del rojo y el azul, de la difuminación de la luz y de cómo estas ondas que podemos entender del rojo y el azul nos pueden determinar la cercanía o la lejanía de las estrellas. Podría ser simplemente un hecho anecdótico, ¿no? O hasta poético, de hablar del rojo y el azul, pero nos ayuda por un tema de las distancias, de calcular las distancias y de ver que esas distancias se comienzan a incrementar cuando van a las tonalidades rojas. Cuando van a las tonalidades rojas, parece que este alejamiento es mucho más rápido. Y está el ejemplo este del globo, ¿no? Es como un globo donde están los puntos y el universo es este globo que se va expandiendo, ¿no? Y en algunos puntos que están más lejanos se expande de manera más acelerada. Es interesante esto porque no se tenía en cuenta de que el universo podría estar en expansión o sería un universo elástico, digamos, como un globo, sino que era un universo relativamente estático, ¿no? Se partía por eso, por esa premisa. Entonces, lo primero que podemos entender en este capítulo es que el universo no es estático, punto número uno. Pero si no es estático y está en expansión, ¿existe un momento inicial para esta expansión o no? Eso es la segunda mitad de este capítulo, ¿no? Lo que nos va a explicar, la segunda mitad de este capítulo. Si bien es cierto, ya rompimos con el primer paradigma de que es un universo estático, es un universo que está en expansión, pero si está en expansión, ha tenido que haber un momento en el que haya comenzado esa expansión, ¿no? Esto tiene que ver también con tres conceptos que están indisolublemente ligados, ¿no? Que son la gravedad, la velocidad y la densidad. ¿Por qué? Porque precisamente es la densidad de la materia y la densidad de la materia la que juega a la par con el tema de la gravedad. Hay un ejemplo en esta lucha, ¿no? Si, hay tres posibilidades. Una, en que esta densidad y la gravedad ejerzan una fuerza que detengan la expansión del universo. El universo se está expandiendo, pero por un tema de gravedad se igualarían estas fuerzas, hablando ya en un tema newtoniano, ¿no? Y este universo frenaría su expansión. En una primera hipótesis es que
la frenaría tanto que reduciría su expansión, es decir, que se estaría contrayendo. En la segunda es que este juego de fuerzas están en un nivel en que la expansión del universo es más fuerte que la lucha esta de la gravedad por detenerlo, entonces se expandiría de manera secuencial. Pero ahí surgen dos teorías más en esta. Una, que esta fuerza es de tal rapidez que se va de manera exponencial, ¿no? Y el universo comienza a expandirse de manera mucho más rápida. Y la otra que es de una manera más lenta. Esa me generó dudas, porque de una manera tan lenta dice que cada vez esta expansión se hace más lenta, más lenta, más lenta, más lenta. No se reduce, ¿no? Porque estaríamos en la primera hipótesis. Pero sí se vuelve más lenta, más lenta, más lenta. Y a mí me hizo recordar mucho en el tema de Aquiles y la tortuga. ¿Hasta qué punto esta reducción de velocidad de expansión del universo llegaría a un punto tan cercano a cero? Nos iríamos al 0.00000000000 al infinito, seguiría expandiéndose, pero de una manera tan imperceptible que parecería detenido, ¿no? Entonces, es un juego filosófico, el tema de Aquiles y la tortuga, ¿no? Aquiles que le da una cierta distancia a la tortuga, pero nunca la puede atrapar, porque comienzas a dividir la mitad de la distancia que tiene Aquiles a la tortuga, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Es el mismo juego numérico, ¿no? O el arco y la flecha, no lo mismo. Pero es un juego numérico, ¿no? Mientras que en la realidad práctica tendríamos que comprobarlo, ¿no? Pero para comprobarlo se necesitan otros instrumentos que necesita el ser humano, no solo medir a través de los colores y la intensidad del rojo o el azul, las distancias para entender la velocidad de la expansión del universo. Entonces, eso es un punto que me parece interesante en cuanto a estas, digamos, variables, en cuanto a la gravedad, la velocidad y la densidad, y cómo juegan en el universo y en su expansión. Luego, otro punto que me parece interesante es que en dos situaciones la Iglesia ha tratado de aprovecharse de los avances de la ciencia. En un primer punto, cuando se ve al universo, que el universo parece igual desde el punto en el que estés. Donde el punto donde te ubiques parece que el universo tiene la misma distancia hacia todo lugar. Pero paradójicamente, en la Tierra, parece ser que dentro de la Vía Láctea, dentro del sistema solar, la Tierra se ubicaría como el centro del universo, ¿no? Como dicen en el libro, a primera impresión, antes de lo que ya he explicado del universo en expansión. Entonces, al ser la Tierra, no solo en el sistema de Ptolomeo, el centro del universo, sino con los avances científicos, parecería que la Tierra seguiría siendo el centro, o el sistema solar el centro, sería pues carne, como decían en el boxeo, carne de presidio para la religión, ¿no? De ahí se tomarían para decir, bueno, pues Dios nos creó a nosotros en el centro de todo. Esa es la primera opinión que la Iglesia pudo tratar de tomar. Y la otra, la segunda que también se explica, es con el inicio, ¿no? Con el Big Bang, ¿no? Que la Iglesia salió, apenas dijeron, bueno, hay un inicio con un Big Bang, en que el universo comienza esta expansión, la Iglesia salió a decir, ahí está, precisamente lo que queríamos, que ustedes digan, científicos osados. Desde Galileo le venimos diciendo lo mismo, ustedes no entienden que hay un inicio hecho por Dios, que es el Big Bang, ¿no? Luego, bueno, ya, dejaré esto por ahora y luego vendrá mi otra intervención. Me dio bastante risa esta parte porque sí, en realidad la Iglesia siempre ha adoptado esa posición, ¿no? De adaptarse a cada descubrimiento científico y para tratar de darle forma y que los creyentes sigan siendo fieles a su religión, ¿no? Siempre se ha adaptado, por eso sobrevivió hasta ahora, ¿no? Luego quería mencionar algunas cosas que yo también había apuntado. Por ejemplo, la reflexión que hace Hawking con respecto a cómo comenzamos con las preguntas y luego el pensar con lo último que dijo César, de que alguna vez los seres humanos pensamos que el centro era la Tierra, luego que todo giraba alrededor de la Tierra y luego nos dimos que nada de eso era verdad. Y ahora en este capítulo nos explican que no solamente es así, no solamente es con el Sol, no solamente es con la Tierra, no solamente es con la galaxia, sino que existen miles de otras galaxias parecidas a la de nosotros. Y es posible que pueda haber vida también, o sea, no somos únicos.
y la religión, con todos sus postulados y sus creencias, no tiene nada que decir aquí, no tiene nada que sostener o que replicar, porque no somos los únicos, ¿no? No nos ha creado Dios a una imagen y semejanza, ¿no? Y aunque hay religiones que sí están de acuerdo con esto de los ovnis, ¿no? De que un Jesús ovni supuestamente nos creó a nosotros, o un Dios ovni, algo así, pero bueno, hay de todo en este mundo. Pero el pensar que hemos llegado hasta esta posición en que no somos tan relevantes como planeta Tierra, como seres humanos, al hablar de las dimensiones del universo, ¿no? Nuevamente quería replicar que no es que uno piense que nuestra vida no vale nada, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer por nosotros mismos, por mejorar nuestro entorno. Pero a nivel del universo, ni siquiera en edad, ni en espacio, ni en tiempo, podemos compararnos, ¿no? Ni en dimensiones. Y luego también es interesante que todos estos estudios que hace Hubble son solamente a partir del brillo, ¿no? Y a partir del brillo se pudo comprender que el universo se está expandiendo, incluso se saben los elementos químicos de los planetas, ¿no? Y de las estrellas, y por ende de los planetas que están ahí. Y con estas técnicas también se han descubierto planetas parecidos a la Tierra. Es impresionante que estas técnicas puedan utilizarse hasta ahora, obviamente de una forma un poco más moderna, ¿no? Luego, para poder mencionar lo que dijo César de los modelos, ¿no? El universo en cómo se regresaba y se comprimía o se seguía expandiendo eternamente o de una forma muy lenta, ¿no? Estos son los modelos de Friedman, que también lo menciona Hawking. Friedman quiso resolver las ecuaciones de Einstein para poder tener modelos del universo y cómo serían en esa situación, ¿no? Y luego, anclado a esto, quería mencionar esto que se menciona, o que se dice, que podría ser el error de Einstein, o pudo ser el error de Einstein, la constante cosmológica. Porque en un sentido, como ustedes ya han mencionado, ¿no? Se pensaba que el universo podía contraerse, pero luego para contrarrestar esto puso la constante cosmológica, luego se dio cuenta de que no solamente era necesaria esa constante cosmológica, sino de que tenía propiedades de hacer que se expanda y a una aceleración, o sea, cada vez más rápido. El universo no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo más rápido cada vez. Mientras las galaxias están más lejos, más rápido se alejan, ¿no? Es por eso que ahora la creencia de un fin del universo estaría inclinada a la idea de que el universo se expandiría tanto, que todo está tan separado, que ya no se puede formar ni siquiera la materia, ¿no? Pensando en un tiempo demasiado, inimaginablemente alejado de nosotros en el presente. Y luego también quería mencionar con esto las ideas que sugieren esos estudios del universo a nivel cosmológico, a nivel estructural, ¿no? El hecho de que una de las reglas que tuvo Friedman para desarrollar sus modelos era que el universo tendría que ser visto desde todas las partes siempre igual, que las leyes de la física se cumplan en todos los espacios y de que no había una dirección preferencial. Esto quiere decir de que lo mismo que yo repetí hace un momento, de que nuestra posición en el universo no es especial. O sea, somos inimaginablemente insignificantes, para los modelos incluso también. Esto puede sonar paradójico, ¿no? O poco optimista como por la realidad en la que vivimos también ahora por la pandemia y las elecciones. Pero es interesante esta forma de ver las cosas, ¿no? Y solamente quería terminar mi participación con los descubrimientos que se han venido dando y han respaldado el Big Bang, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, el Big Bang es solo una teoría, pero las teorías son un conjunto de postulados que prácticamente son hechos porque se han corroborado muchas veces. Y el Big Bang se ha corroborado, tiene un montón de pruebas. Una de las pruebas es el descubrimiento que menciona Hawking, que lo hizo Penzias y Wilson, y encontraron una radiación cósmica de fondo, es decir, una radiación que no podía ser explicada por nada dentro de la Tierra, nada del sistema solar, nada en la galaxia, y se dedujo que era una radiación que venía de tan lejos que podíamos deducir que venía desde algunos minutos después del Big Bang, o poco tiempo después del Big Bang. Y como mencionamos el capítulo anterior, si vamos más lejos, vamos más al pasado.
Entonces, precisamente esta radiación venía del pasado, de lo más pasado que tenemos. Es la prueba más fiable que tenemos de que alguna vez todo estuvo unido y de que tenía esa temperatura, ¿no? Es muy interesante este descubrimiento y toda la visión y el conocimiento que nos ha dado respecto a dónde estamos. Bueno, los dejo con Héctor para que continúe. Muy bien, gracias. Sí, pues todos estos detalles son los que te da Hawking en este capítulo, ¿no? Que de hecho sí es bastante informativo, ¿no? Porque personalmente yo sabía a medias de que la teoría vigente era esta, ¿no? De un universo en expansión, pero a partir de la lectura pude darme cuenta de bastantes detalles y cómo se llegó a la conclusión y que realmente, pues, aparece, pues, coherente, ¿no? Como una deducción bastante coherente, bastante acertada. También presté bastante atención a lo que yo también había apuntado, digamos, lo que César estaba refiriendo acerca de estas tres posibilidades, ¿no? Que aparecían. Al ver el universo expandiéndose, ¿no? Que habían estas posibilidades de que sea un Big Bang y después regrese a un Big Crunch, ¿no? Que es que todo regrese al mismo punto, ¿no? Como inflar y desinflarse, ¿no? Y que habían las posibilidades de que se alejaran siempre a una velocidad estable, ¿no? A una velocidad uniforme, o la otra que se alejen con alguna desaceleración, pero que nunca llegue a cero, ¿no? Digamos que Hopkins describía las consecuencias de esto, diciendo en la primera posibilidad, que sea un Big Bang y de ahí vaya a un Big Crunch, decía que eso nos llevaría a pensar en un universo finito, ¿no? En un momento el texto lo dice, y que las otras alternativas, de que la que se están alejando siempre, sea a velocidad uniforme, o sea, a velocidad acelerada, o con desaceleración, ¿no? Ese límite a cero, te lleva a pensar de que el universo podía ser infinito, ¿no? Entonces, a partir de estas consideraciones, es que Hawking se pregunta, pues, ¿qué podemos saber, ¿no? ¿Qué pasará más adelante? Y como bien acotaba Javier, es algo que, bueno, sucedería pues a un tiempo tan lejano que es casi inimaginable, ¿no? Pero a la pregunta de qué pasará entonces, ¿no? De estas consecuencias, esas tres teorías, digamos, estas tres posibilidades, si el universo es finito o no, o qué pasaría si había un Big Crunch, o simplemente se alejarían para siempre. Al tener estas posibilidades, se pregunta qué pasaría al final, y Stephen Hawking, pues, con pues, toda la habilidad que tiene, y con lo buen físico que es, con todas las investigaciones que ha hecho, y todos los artículos, pues, que él ha podido leer y ha podido contrastar y todo, llega a la conclusión de que no se sabe, ¿no? Entonces, después de todo eso, dicen, bueno, no se sabe. Este, porque dice que incluyendo la materia oscura y la densidad de la materia en el universo, de todas maneras no sería suficiente para un Big Crunch, ¿no? Eso es lo que al final termina teniendo esa tendencia, ¿no? Diciendo, a pesar de que haya tanta materia y tanta densidad de materia, que me parece que no sería suficiente para un Big Crunch, termina diciendo Stephen Hawking. Y después hace mención a un descubrimiento de Roger Penrose, ¿no? Que es esto de los agujeros negros, ¿no? Con Roger Penrose. Y a partir de ahí es que él imagina, digamos, el evento del agujero negro, que es cuando una estrella implota, ¿no? Pero lo imagina a la inversa, ¿no? En vez de que algo implote hasta algo diminuto, que algo diminuto explote y cree todo un universo, ¿no? Entonces, o sea, la idea del Big Bang viene a ser una especie de agujero negro invertido, ¿no?
agujero negro yendo hacia atrás en el tiempo, por decirlo de alguna manera, poniéndole retroceso, ¿no? Apretando el botón de retroceso. Entonces, eso es lo que termina diciendo. Bueno, en esa parte, ¿no? Porque hay una parte más del capítulo, pero no me quiero ir del tiempo, así que mejor ya le doy pase a César. Bueno, para continuar con la conversación, dejar en claro que este libro, de hecho, pues, o sea, yo no lo he leído, pero de oídas sabía de su existencia, de que se mencionaba, de que se citaba, pero en realidad leerlo es darte cuenta de, uno, lo infinitamente pequeño que eres, ¿no? Dos, de lo infinitamente falto de cultura que eres también en cuanto a la ciencia, porque hay temas de investigaciones y de debates profundos en la ciencia que han dado origen a estas teorías y que en muchos casos se desconocen la profundidad que han tenido para llegar hasta este momento, ¿no? ¿Cómo es posible que muchos seres humanos vayan por la vida sin saber exactamente de dónde viene la situación en la que están, ¿no? Si ya es un problema para los que estudian en las universidades o los que quieren investigar, pues para la gente común su día a día, pues eso no está ni siquiera cercano a lo que les podría interesar, cuando en realidad debería ser conocimiento de todos, ¿no? De divulgación popular. Pero en realidad, como decía De Negri, los conocimientos y la cultura no es popular, ni lo va a ser tampoco, ¿no? Por ambiciones, etc. En fin, volviendo al debate. A mí lo que me parece interesante es cómo la ciencia, cuando encuentra una teoría en realidad, una teoría o un paradigma, cuando encuentra una pequeña falencia, al momento trata de tapar ese hueco con lo primero que se le ocurra. Y así comienza, ¿no? A tapar, a tapar, a tapar, a tapar, a tapar, y luego lo comienza a argumentar. La cosa es salvar la teoría, ¿no? Sea como sea, hay que salvar la teoría. Y ese es el tema de la materia oscura, ¿no? Primero estaba la existencia de la materia. La materia está allí. Ahora, si el universo está en expansión y si sumamos la materia que tenemos, las densidades de la materia que tenemos, no soportarían aguantar la expansión del universo. Recordando que ya había hablado de eso, ¿no? El universo se está expandiendo de una manera, digamos, pongamos el ejemplo de una manera rápida, pero es la materia y su densidad y también la gravedad la que detiene este crecimiento tan rápido de la expansión del universo. Pero para comprobar esta teoría necesitamos que la densidad de la materia que conocemos sea de tal magnitud que pueda frenar el desarrollo del universo en su expansión. Ahora, cuando se suman la materia conocida, digamos, de las galaxias que existen, no llegaban ni siquiera a un décimo de esto. Entonces, los científicos dicen, bueno, la teoría está fallando aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, debe haber una materia que no conocemos, ¿no? Y esta materia, sumada con la materia que conocemos, debe generar esta fuerza que detenga el crecimiento elástico del universo, digamos. Entonces, es así como surge la idea de la materia oscura, que luego se comprueba de que sí existe, ¿no? Pero lo primero que se tiene es tratar de tapar este hueco en el paradigma con una hipótesis. Y la hipótesis es, bueno, hay una materia, debe haber algo que no conocemos todavía, pero que debe ser una materia oscura porque no la conocemos todavía. Y a partir de eso las investigaciones conducen a que sí, pues de que hay una materia oscura que sumada con la materia que conocemos, de una densidad tal que frene el avance exponencial del universo de una manera mucho más rápida. Ese es un punto que quería tocar. Luego, quería hablar sobre la singularidad. Ya habíamos hablado la reunión pasada sobre el tema de la singularidad y qué era la singularidad, ¿no? Es este pequeño espacio por el cual la teoría hace agua, ¿no? La teoría científica comienza a tener una pequeña falla. Y aquí en este capítulo se vuelve a mencionar el tema de la singularidad en el tema matemático, ¿no? La singularidad es este problema que enfrenta la teoría para explicar precisamente el tema del origen
y el final del universo, o un universo totalmente infinito. Entonces, para Albert Einstein, lo primero que había era un universo que ya estaba allí, que estaba estático, y con las galaxias, ¿no? Ahora, al proponer que este universo ya no es estático, que se está moviendo, que se está extendiendo, que se está expandiendo, que hay materia oscura, y también la generación de nueva materia, ¿no? La generación de aparición de galaxias entre estas galaxias que ya existen. Estos conglomerados nos dan, como hablamos hace un momento, en esta expansión de un inicio y un final. Entonces la singularidad está allí, en la pregunta, ¿existe un inicio, el Big Bang y el Big Crunch? ¿O es que este inicio y este final han tenido una etapa anterior a este inicio y este final? Es decir, ¿podría haber antes de este Big Bang hubo un Big Crunch? O sea, es un tema de inicio y finales eternos y consecutivos del universo. Entonces a mí me parece interesante esto porque no solo da a pensar a los filósofos y a los pensadores, sino a los científicos, ¿no? Cuando ya su teoría comienza a tener 1, 2, 3, 4 singularidades o 4 problemas, ya la teoría tiene que replantearse en realidad ciertos conceptos que ya los tenían. Yo creo que por ahora eso, y dejaré lo último ya para el final. Sí, para continuar, comentando algunas otras cosas, quería comenzar con una parte que menciona Hawking y dice, no se tiene evidencia científica a favor o en contra de esa suposición, y se refiere a la suposición de que no hay dirección preferencial. Pero en la actualidad hay simulaciones de estructura del universo que se han basado en algunas observaciones y más o menos en lo que se puede deducir, ¿no? O sea, es un tema complejo y cómo han hecho la simulación, pero evidencian que no hay un lugar preferencial porque son ramificaciones sin ningún orden establecido, no hay un patrón. Entonces, por ahora, en la actualidad ya hay algunas evidencias de que debería ser así, ¿no? Pero en este tiempo todavía no. Y es verdad que en las teorías a veces se tratan de subsanar con algunos conceptos, con algunas variables, con algunas suposiciones, ¿no? Pero siempre tienen que estar acorde el experimento, a la realidad. Si es que hay una teoría que predice muchas cosas y luego existe un experimento que la niega radicalmente, o bien se le arregla con algún parámetro, alguna variable que tenga las propiedades que merecen este experimento, o se tiene que descartar y crear otro modelo, ¿no? Pero mientras el modelo describa, es parcialmente correcto. Y de esto menciona también Hawking al hablar de lo infinitamente pequeño, porque todas estas ideas de que el universo está expandiendo llevaron, como ya lo han mencionado, llevaron a la consecuencia de que todo estuvo unido en un punto. Y esta idea nos lleva directo a que en este punto las reglas que juegan no son las mismas al nivel macroscópico. Y de aquí ahora se ha descubierto que la ciencia que estudia lo más pequeño es la física cuántica. Entonces, la relatividad no puede explicar las reglas de lo más pequeño. Y la cuántica no puede explicar las reglas de lo más grande a nivel cosmológico, ¿no? En la relatividad. Son teorías parciales. Pero se cree, y Hawking y Einstein en alguna medida también estaban de acuerdo con que iba a haber una teoría que iba a englobar esas dos y podía explicar lo más pequeño y lo más grande, ¿no? La teoría de la unificación. Precisamente al solucionar las ecuaciones de Einstein, se tenían bastantes soluciones que daban respuestas a modelos o algunos objetos que existen en el universo, ¿no? Por ejemplo, los modelos de Friedman, que ya los mencionamos, pero también habían soluciones que incluían una singularidad. Una singularidad en matemática prácticamente es algo indeterminado. Es como dividir algo entre cero, ¿no? Algo infinito. Entonces, esa situación nos decía que debería existir en el espacio, en el universo, un objeto que responda a esa singularidad.
Y había modelos estelares, modelos de evolución de las estrellas. Y estos modelos decían que cuando las estrellas explotan o mueren, pueden resultar en una singularidad. Y esto era una solución de las ecuaciones de Einstein. Es por eso que Einstein, Hawking, piensa que esto también puede servir como un modelo de todo el universo, ¿no? Y piensa que esta singularidad vendría a ser el inicio del universo, ¿no? Como lo mencionó Héctor. Y esto es muy interesante porque Hawking al final de este capítulo dice que estas ideas de que sí, de verdad hubo un inicio, no solamente alimentaban a la iglesia, sino que también habían contradicciones con la idea del determinismo, que una parte de la ciencia estaba de acuerdo con eso. Incluso dicen los marxistas, ¿no? Menciona los marxistas Hawking, porque más iban por el hecho de que el universo siempre estuvo y siempre estará. La materia no se crea ni se destruye. Es algo así como algo que no se puede evitar y que hay evidencia en todo el universo, ¿no? Es como un dogma, pero un dogma que en la práctica prácticamente es un hecho, ¿no? No se puede negar eso. Entonces, decir de que había un inicio ya contradecía esto y traía críticas y falta de aceptación a estas teorías de Hawking. Pero ahora, precisamente hace poco, Penrose ha reafirmado algunos estudios que ya se sabían desde hace un montón de tiempo acerca de que el universo no necesariamente tuvo un inicio, y no necesariamente este inicio era tan pequeño como para ser un punto, sino era pequeño a nivel cosmológico, no, a nivel cuántico. Entonces, esto podría haber resultado de otro universo. Entonces, otro universo implosionó, llegó a nivel cuántico y de ese nivel cuántico nuevamente se expandió. Es decir, no hubo un inicio, no hubo una nada. Siempre se mantuvo la materia sin crearse ni destruirse, pero a nivel cuántico. Esta idea es como que se anclan de nuevo a las esperanzas del determinismo de pensar de que siempre estuvo y siempre estará. Pero más allá de eso, es evidencia de que el universo tiene que funcionar así porque no solamente a nivel empírico, sino toda la ciencia, todo el desarrollo matemático y de todas las ciencias, de la física, de la química, de la biología, por tratar de explicar la naturaleza, están basadas en que no hay nada que salga de la magia, no hay nada que salga sobrenatural. Todo tiene ciertas leyes que lo gobiernan, ¿no? Entonces, dentro de esas leyes está de que nada se puede crear, no se puede destruir. Y bueno, hasta aquí quería dejar mis opiniones y los dejo con Héctor. Listo, gracias. Sí, pues este tipo de cosas, este tipo de temas a uno lo llevan a pensar en estas cuestiones, ¿no? El final del capítulo también me gustó bastante en su forma porque te promete algo, ¿no? Stephen Hawking dice, ¿no? Yo me propongo unir la relatividad con la mecánica cuántica. Que ya no sean cuestiones parcializadas de lo infinitamente diminuto a lo infinitamente grande, sino de que encontrar una teoría que las concilie y que explique las dos cosas, ¿no? Y te, te dice que en el próximo capítulo te va a explicar ya conceptos que tienen que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Entonces es un buen final de capítulo porque te invita al siguiente, ¿no? Ese detalle sí, en cuestión de forma, me gustó bastante lo que hizo Hawking en esa parte, ¿no? Porque sí me dio ganas de seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo el capítulo siguiente. Ahora, después, ustedes acotaron, pues, de que estas cosas a uno los lleva a pensar, pues, lo insignificante que uno puede ser, ¿no? Lo que resultamos ser nosotros ante la inmensidad del universo, ¿no? Porque se hablan de distancias que son prácticamente inconcebibles, ¿no? Cuando te hablan de miles de años, de miles de años luz, sinceramente yo no lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, uno llega a pensar lo insignificante que es, pero como bien lo han dicho ustedes, el hecho de uno aceptarse como insignificante en relación a la vastedad del universo no quiere decir de que la vida de uno sea insignificante, ¿no? No quiere decir eso, ¿no?
A lo mejor sea como que una hormiga se entere pues del tamaño del planeta Tierra, pero bueno, te dirá pues, ya mira, bien grande, y va a seguir trabajando, ¿no? ¿No? Al final es así. Este, y también vienen estos conceptos límite, ¿no? Que existen en el, digamos, en nuestro raciocinio, en nuestro pensamiento. Hay pensamientos límite que tenemos, o conceptos o términos límite que tenemos. Más o menos se puede hacer como una especie de conjunto solución, ¿no? Como respuesta a una ecuación, un conjunto solución. A veces hemos visto esto de mayor y menor, ¿no? Que te sale al final una respuesta que es, ya X va a ser mayor que 8, pero menor que 10, ¿no? Un conjunto solución. Entonces, y esto se representa con los intervalos abiertos, pues, ¿no? Con un intervalo abierto, ¿no? Porque cuando es mayor o igual, menor o igual es intervalo cerrado, ¿no? Pero cuando es simplemente mayor o menor es intervalo abierto. Eso quiere decir que X, como es mayor que 8, nunca será 8, sino 8,0000000, puede ser así, pero siempre mayor a 8 o siempre menor a 10, ¿no? En este ejemplo que he dado, ¿no? 9,999 infinitamente, pero nunca llega a 10, ¿no? Entonces, algo así me parece que sucede con los términos nada e infinito. O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma humana de ser y de pensar y los conceptos que tenemos puede acercarse a la nada, acercarse, pero nunca asirla, ¿no? Aprehenderla, ¿no? Y ese es un problema, y igual con infinito. Entonces, ese es un problema porque sea lo que fuere, sea la teoría que fuere, la que se diga acerca de la creación del universo, estamos encerrados, pues, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Porque algunos dirán, no, que ese punto diminuto del Big Bang apareció de la nada. Ya, ahí ya no lo puedes entender, pero ¿cómo algo aparece de la nada? Y si te dicen la otra, ¿no? No, es que infinitamente un universo explotó y después implotó, después explotó, después implotó. Infinitamente, pero ¿cuándo empezó? O sea, también te vas al infinito y te vas a ese tope al que no puedes comprender. Entonces, no puedes comprender ni infinito ni nada. Entonces, estás entre la espada y la pared porque las teorías científicas van a tener que asirse de alguna de las dos, y eso es un costo caro, ¿no? Entonces, desde ahí estamos encerrados. Pero de todas maneras, eso no debe quitar las ganas de seguir experimentando, seguir teniendo hallazgos, seguir elaborando teorías, y seguir haciendo estas cosas, seguir indagando a través de la mecánica cuántica cómo se mueve ese mundo tan extraño de lo diminuto, ¿no? Entonces, de todas maneras, no es razón para cruzarse de brazos o para desanimarse, ¿no? Y bueno, ese sería mi último comentario, ya le daría pase a César. Yo también para terminar ya, con mi última intervención, tomar un aspecto más, aparte del tema de la nada y del infinito que mencionaba Héctor, es el tema de los límites del universo, ¿no? Que tienen que ver con eso también. O sea, ¿hasta qué punto existe el universo? Y después del universo, ¿qué hay? Si tenemos, o sea, de hecho nadie va a poder ver qué hay más allá del universo, ¿no? Es imposible. Pero ahí está precisamente el problema para la ciencia. Y la ciencia dirá, pues, nada, ¿no? No hay nada. Ya, pero ahora explícame qué es la nada. La ciencia se va a hacer un mundo para explicar lo que es la nada. Por eso que ahí entran los filósofos, ¿no? A tratar de darle una razón a esa aparente sin razón científica. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es el tema del universo. Si el universo, o sea, el universo, primero, que mentalmente, como decía Héctor, no, nuestro cerebro está adecuado a nuestro entorno. Y nuestro entorno tiene eso, tiene contornos, tiene inicios, tiene finales. ¿No? Podemos ubicarnos en el mundo a través de esa manera de entenderlo. Nuestro cerebro está adecuado a eso. Entonces, el universo está en expansión. Ya, muy bien, el universo está en expansión. Pero ¿se está expandiendo en dónde? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿En dónde? Porque tratamos de ubicar al universo dentro de algo, dentro de una caja, dentro de un contorno. Pero eso no tiene el universo no tiene un contorno.
El universo es en sí el contorno, ¿no? Es sí, en sí el recipiente, el recipiente y lo que está dentro del recipiente. O sea, el universo es todo, ¿no? Ahora, si el universo está en expansión y luego, con esta teoría, se va a reducir, o como decía Javier, ya no, para no entrar en esta de Big Bang y Big Crunch, entrar ahora en que antes de ese universo hubo otro universo que sufrió el mismo tránsito de un Big Bang a un Big Crunch, y ahora en este universo está pasando lo mismo, ¿no? O sea, yendo para entenderlo, yendo primero para atrás. Ahora entendemos que, ¿por qué? Por las tonalidades de la luz, y también porque el universo debió ser, tener mayor densidad, ¿no? Como lo dice el libro. O sea, la materia debió estar mucho más reunida, mucho más junta en un inicio. Entonces hubo un Big Bang a un Big Crunch. Ahora, cuando el universo se reduce a un tamaño mucho más pequeño y diminuto, el universo se reduce, está bien, pero ¿qué hay en torno al universo? Venimos al mismo problema, la nada. ¿Pero qué hay en la nada? ¿Qué es? Antimateria, ¿qué nombre le podemos poner? Entonces, ahí viene el tema científico, ¿no? O sea, ¿qué nombre le puedes poner? Ninguno, simplemente la nada. Y ahí viene la labor ya nuestra, ¿no? Explicarnos qué es la nada. ¿Es la ausencia de materia? Simplemente así. O sea, tiene que haber, o sea, el problema del cerebro humano es que tiene que haber algo, pero al tener que haber algo, ya no sería la nada, ¿no? Entonces, como concepto mismo, es una encrucijada, ¿no? Es un problema, es volver a lo mismo, es el perro que se muerde la cola, ¿no? Es volver al mismo problema, al mismo problema eterno de la nada y del infinito, que es un problema epistemológico, ¿no? Básicamente eso. Bueno, ya dejando de lado ese tema de los contornos del universo, quería mencionar, por último, a ver. Claro, ese con el que quería cerrar era hasta qué punto la ciencia se nutre de la filosofía, ¿no? Hasta qué punto estos problemas que no va a poder resolver la ciencia es precisamente los filósofos los que tienen que comenzar a darle respuesta. Y esa es la imposibilidad de uno y otro, ¿no? La imposibilidad de la ciencia de plantearse respuestas, de plantear respuestas a la filosofía y a partir de esa respuesta construir un nuevo constructo a través de la ciencia y de los números, ¿no? Pero, yo creo que ese sería mi último aporte y creo que ya cerraríamos con eso, ¿no, Javier? Sí, sí, solo si alguien más tiene un comentario, ¿no? ¿No? Bueno, yo quería comentar solamente que cuando tú estabas hablando de lo infinitamente, también se me viene a la cabeza infinitamente, que somos infinitamente ignorantes, ¿no? Al pensar en toda la dimensión, ¿no? Y como mencionabas, esto de la materia y energía oscura son cosas que no se saben qué son, pero deberían existir, ¿no? La materia oscura para que las galaxias y el universo tengan esa estructura, y la energía oscura para que se siga expandiendo como lo hemos visto, pero no sabemos qué son, ¿no? Y esto de la nada también. Pero la pregunta es si deberían existir para que funcione la teoría, digamos, ¿no? Sí, tal y como hemos visto en la evidencia, según calza con la teoría, deberían existir estos, ¿no? Porque si es que no existen estos conceptos, quizás la teoría tendría que ser distinta para explicar qué son estas cosas, ¿no? Claro. Javier, me parece que la materia oscura de todas maneras tiene algunos efectos. O sea, casi siempre la ciencia astronómica, más que todo, descubre cosas a través de efectos, ¿no? Es como Claro. Sherlock Holmes, ¿no? Un indicio y de ahí jalan la madeja para llegar a cosas más grandes, como lo de la luz de las estrellas, ¿no? De una sola cosita te sacan toda una conclusión, Sí. que es lo bonito. Pero, digamos, la materia oscura creo que también tiene ciertos efectos. Claro. O sea, se ve una deformación, hay algo raro que como que da la impresión de que hay una energía oscura, ¿así es? Ajá, la materia oscura tiene efectos gravitatorios, pero nada Ahí más. está. No con la luz, no electromagnéticos, solo gravitatorios. Es que, por ejemplo, se ve a la galaxia que está girando de cierta forma, pero si es que tú analizas toda la masa que hay en la galaxia, debería girar de otra forma, como un disco, pero no es así. Entonces,
debe haber algo más que no se ve, entonces se cree que debería ser materia oscura. Se le llama oscura, pero en realidad debería decirse materia invisible, ¿no? Más que oscura. Sí, sí, claro, materia invisible. Materia desconocida. Claro, porque no tiene efecto con la luz, ¿no? Sí. Claro. Y la energía oscura es porque se está expandiendo y a nivel acelerado. Este es el efecto que tiene, ¿no? Entonces ya no se sabe qué son, ¿no? Ahí esto de la nada también, precisamente lo que se sabe hasta ahora, o lo que yo había escuchado de los estudios que se saben de esto del Big Bang, del inicio, que había ahí, como yo hablaba hace un rato, les decía, era a nivel cuántico, ¿no? Y en estas dimensiones se habla incluso de un vacío cuántico. O sea, al final, lo que está en todos lados es vacío, ¿no? Un vacío cuántico. Pero ese también es un poco difícil de comprender porque tiene varios conceptos que seguramente vamos a ver más adelante. Entonces, listas, ahí nada más. Ya está. Entonces, nos vemos la próxima. Síganos, Listo, denos nos like, vemos. compartan. Sí, Nos vemos. compártanlo. Nos vemos.